¿Qué tal, oyentes? Muy buen día. Me da muchísimo gusto saludarlos en esta nueva emisión, en la cual vamos a platicar sobre los títulos y operaciones de crédito. Interesante, ¿no? Agradecemos que nos sintonicen y se queden hasta el final. Sin más introducción, comenzamos. Los temas de los que hablaremos hoy serán títulos de crédito, concepto y naturaleza, características y funcionamiento, tipo de títulos de crédito, el cheque, el pagaré y la letra de cambio, acciones, obligaciones o bonos, el endose y el aval, tipos de endose, clases de aval, operaciones de crédito, el crédito y su apertura, el certificado de participación, el descuento y la cuenta corriente, y por último, el depósito mercantil, el depósito bancario y el depósito de mercancías en almacenes generales de depósito. Nuestros invitados del día de hoy son Contreras Sánchez Eduardo, Cruz Jiménez Esmeralda, Fuentes Arellano Andrea Lisset, González Cornelio Jesús David. Te cedo la palabra, Eduardo, para que nos des la introducción con el primer tema y así arrancamos este interesante episodio. Muchas gracias. Sin más que decir, nos preguntamos, ¿qué son los títulos de crédito? Comenzando por saber qué es un título de crédito, el autor Rafael Pina Vara, en su libro Elementos del Derecho Mercantil Mexicano, nos menciona que es el documento necesario para ejercitar y transferir el derecho en él mencionado, el cual, por efecto de circulación y en tanto que éste tiene lugar por los medios propios de los títulos de crédito, se considera literal y autónomo frente a quienes lo adquieren de buena fe. Es decir, son aquellos documentos mercantiles fundamentales para ejercer y trasladar derechos de manera segura, ya que de forma fácil transmiten una negociación de crédito en la prestación de un bien. Para entender mejor el concepto, tenemos un ejemplo, un pagaré, donde su principal función establece una promesa de pago entre un deudor y un acreedor, mediante una serie de estos documentos para efectuar el cometido. Muchas gracias, Eduardo, por la explicación. Ahora te cedo la palabra, Esmeralda. Cuéntanos más sobre los títulos de crédito. Según Arias Purón, título es el documento jurídico en el que se otorga un derecho o se establece una obligación. En materia financiera, un título es un documento que representa deuda pública o valor comercial. La Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito es la ley federal que rige los títulos y las operaciones de crédito. Esta ley indica que los títulos de crédito son materias mercantiles. Su emisión, expedición, endoso, aval o aceptación y las demás operaciones que en ellos se consignen son actos de comercio. En nuestro anterior episodio llegamos a mencionar a los actos de comercio y cómo es que se clasifican, pues ahora ya sabemos qué es un acto de comercio y también sabemos que en numerosas ocasiones para cerrar un acto de comercio necesitamos que sea válido. Esto lo logramos utilizando títulos de crédito. Un ejemplo de ello es cuando decidimos adquirir un bien mueble y no contamos con la liquidez económica y decidimos pagarlo en cierto periodo. Nuestro vendedor decide utilizar un pagaré para que así nuestra deuda sea oficial y tengamos que pagarle toda la deuda. El pagaré es un ejemplo de título de crédito y como podemos darnos cuenta forma parte de la materia mercantil. Vaya, qué interesante. Bienvenida, Andrea. ¿Cuál será tu primera aportación para este episodio? Hola a todos, yo hablaré de las características de los títulos de crédito, así como de su funcionamiento. Cervantes Ahumado nos menciona que refiriéndose a la incorporación del derecho como algo íntimo, que el derecho es un accesorio del propio documento. Si tienes un cheque en tu poder, el derecho de cobrarlo lo vas a ejercer al presentar físicamente el documento en el banco para que te lo paguen. De otra manera, no puedes ejercer tal derecho. De otra parte, Cervantes nos dice que la legitimización es una consecuencia de la incorporación. Para ejercitar el derecho es necesario legitimizarse, exhibiendo el título de crédito. La legitimización tiene dos aspectos, activo y pasivo. El deudor obligado en el título de crédito cumple su obligación
y por tanto se libera de ella pagando a quien aparezca como titular del documento. Si el título anda circulando, el deudor no puede saber quién sea su acreedor, sino hasta el momento en que éste se presente a cobrar, legitimizándose activamente con la posesión del documento. Muchas gracias por tu aportación, Andrea. ¿Hay algunas otras características que quisieras compartir? Por otra parte, igual nos menciona Cervantes que es el derecho incorporado a un título, es autónomo y se transmite al nuevo tenedor como un derecho propio e independiente para exigir el deudor el pago del mismo título. Puede darse una letra de cambio en la cual las firmas del girador, del aceptante y del beneficiario endosante sean falsas, supuestas inválidas por otras causas, pero a pesar de ser inválida, la primera firma que estampe una persona capaz será suficiente para crear una obligación cambiaria, autónoma y distinta de las obligaciones que pudieron tener los anteriores signatarios. Circulación. De acuerdo a la economía, la circulación es el movimiento de los productos, monedas, signos de crédito y, en general, de la riqueza. Por otra parte, en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en el artículo 5, nos dice que se refiere al derecho literal y está determinado por el texto del documento donde se desprende el derecho y las obligaciones. Si dice letra de cambio, se refiere al título de crédito, letra de cambio, y no se acepta que se escriba letra o solamente cambio, ya que la ley reconoce al título por su texto íntegro. Una acción de una sociedad anónima tiene eficacia literal, ya que se presume lo asentado en ella como exacto y legal, pero esta eficacia está condicionada por la escritura constitutiva de la sociedad, que es un elemento que prevalece sobre él en caso de discrepancia entre lo que la escritura diga y lo que diga el texto de la acción. Igualmente, en el artículo 8 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito opone excepciones legales y defensas legales al tenedor de un título que exige el pago. Si la letra de cambio dice que su vencimiento serán abonos y la ley prohíbe esta clase de vencimientos. Y a continuación David nos hablará de los títulos de crédito. Adelante, David. Son títulos de crédito los documentos necesarios para ejercitar el derecho literal en los que se consigna. Para ejemplificar de manera sencilla, los títulos de créditos más conocidos son los documentos como el cheque, el pagaré y las letras de cambio. Como se darán cuenta, cada uno de estos documentos le otorga al emisor el derecho de exigir el cobro de algún valor en específico. Y para que sea más entendible, le pediré a la compañera Mariana que nos explique más sobre estos títulos de crédito. Muchas gracias, David. A continuación explicaré los ejemplos de título de crédito. Empezaremos a hablar sobre el cheque, el pagaré y la letra de cambio. Podemos comenzar con el cheque, que nos dice que solo puede ser expedido a cargo de una institución de crédito el documento que en forma de cheque se libra a cargo de otra persona. No producirá efecto de título de crédito. Para poder entender mejor el concepto del cheque, es un documento el cual una persona nominada librador, quien da a conocer el documento, ordena a una institución bancaria con la cual ya tuvo un previo convenio o contrato, que esta institución pague una suma de dinero a otra persona llamada tomador o beneficiario, quien recibirá el cheque expedido en su favor para cobrarse. Es necesario saber que para poder realizar un cheque se debe de contar con los fondos necesarios en una cuenta bancaria. De no ser así, el cheque se rebotará. El cheque debe contener la mención de ser cheque, insertar en el texto del documento, es decir, el título de cheque, el lugar y la fecha en la que se expide,
la orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero, el nombre del librador, el lugar del pago y la firma del librador. En el caso de la orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero, se pone con número y letra. Podemos continuar con el título de crédito, que por medio del cual una persona, que en este caso se llama suscriptor, quien crea el documento, hace la promesa incondicional de pagar una suma de dinero a otra persona denominada tomador o beneficiario, quien recibe el documento expedido a su favor. El pagaré, por su parte, debe contener la mención de ser pagaré, la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero, el nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago, la época y el lugar del pago, la fecha y el lugar en que se suscribe el documento y la firma del suscriptor o la de la persona que firme a su ruego o en su nombre. Los pagarés se pueden endosar de 3 maneras, de las cuales se profundizará más adelante, como lo pueden ser el endoso en propiedad, que se le ceden por completo los derechos del documento a un tercero, haciendo que el librador ya no tenga derechos sobre el mismo. Otro es el endose en procuraduría. Este se hace a favor del abogado, el cual gestionará el cobro y tendrá que devolver el dinero íntegramente al librador. Por último, el endoso en garantía. Este mismo consiste en darse en garantía en caso de no pagarse una deuda y se pone una fecha límite para poder liquidar la misma. En caso de que se cumpla el plazo, puede disponer el documento como si fuese el legítimo propietario. Título de crédito, por el cual una persona nominada girador, quien expide el documento, da una orden incondicional a otra persona nominada girado para que ésta pague una suma de dinero a una tercera persona llamada tomador, quien recibirá la letra de cambio expedida a su favor para cobrarla. En estos días ya no es tan recomendable su uso, ya que para poder hacerlo lleva ciertas formalidades que en ciertos casos resulta incosteable. Pero, para no quedarnos a medias con este tema, diremos lo que debe de contener. Primero, la mención de ser letra de cambio, la expedición del lugar y del día, mes y año en que se suscribe, la orden incondicional al girado de pagar una suma determinada de dinero, el nombre del girado, el lugar y época del pago, el nombre de la persona a quien ha de hacerse pagar y la firma del girado o a la persona que suscribe a su ruego o en su nombre. Espero no haberlos aburrido con tanto concepto. A continuación, cedo nuevamente el micrófono a Eduardo, para que nos hable de acciones, obligaciones o abonos que tienen las personas, conforme a los títulos de crédito. ¿Qué son las obligaciones o bonos? El autor Rafael Pina nos dice que la obligación es el título valor en que se incorporan los derechos y obligaciones del titular de una fracción del crédito colectivo, concedido a una sociedad. Ahora, tenemos que partir sobre qué es un bono, instancia gubernamental, y una obligación, empresa privada. Pues el bono es un título de deuda que desprende de una entidad económica o administración pública para suministrar dinero. Y una obligación es aquel título de crédito acuñado por una empresa en un lapso establecido con intereses a pagar en intervalos de tiempo determinados. También el autor Rafael Pina nos dice que, mientras las acciones representan una cuota del capital social, las obligaciones, por el contrario, atestiguan un crédito contra la sociedad. Esto quiere decir también que su principal función es emitir bonos para ejecutar proyectos y generar ganancias, o también cuando participen inversionistas que apoyan económicamente a una entidad, teniendo como beneficio el cobro de intereses generados. Gracias por la información, Eduardo. Esmeralda, ¿qué nos dices sobre el endose y el aval? ¿De qué tratan o en qué consisten? Para Arias Purón, el endoso es la mención en el título mismo,
de que el título se está transmitiendo y debe ir firmado por quien lo transmite o endosa. El endoso debe constar en el título relativo o en hoja adherida al mismo y llenar los siguientes requisitos: A. El nombre del endosatario. B. La firma del endosante o de la persona que suscribe el endoso a su ruego o en su nombre. C. La clase del endoso. Y D. El lugar y fecha. El endoso es básicamente la transmisión de derechos y obligaciones que se tienen respecto a un título de crédito. En este acto existen dos partes: un endosante, quien es la persona que transmite estos derechos y obligaciones, y un endosatario, que es la persona que recibe estos beneficios. Ambas partes deben de estar de acuerdo para poder realizar el endoso, y como se mencionó antes, el endoso es una hoja adherida al pagaré o letra de cambio. En dicha hoja se debe colocar cierta leyenda, dependiendo del tipo de endoso que se está realizando. Es de suma importancia que los datos que se coloquen, tanto del endosatario como del endosante, sean los correctos. Y con correctos me refiero a que sean datos que estén en identificaciones oficiales, como el INE. Ahora, ¿podrías explicarnos qué es el aval? Para Arias Purón, mediante el aval se garantiza en todo o en parte el pago del pagaré o el de la letra de cambio. El aval debe constar en el pagaré o en la hoja que se le adhiera. Se expresa con la fórmula por aval u otro equivalente y debe llevar la firma de quien lo presta. El avalista queda obligado solidariamente con aquel cuya firma ha garantizado, y su obligación es válida, aun cuando la obligación garantizada sea nula por cualquier cosa. Por otra parte, el aval es quien se deberá encargar de pagar la deuda del deudor principal, y al firmar como aval queda obligado a pagar dicha deuda, en caso de que el deudor principal no esté dispuesto a pagar. Quizá todos conocemos a alguien que es aval de un deudor, pero tal vez no sabíamos que al convertirnos en aval estábamos obligados a pagar las deudas de otra persona. Es por esto que en este espacio les quiero recomendar a cada uno de ustedes que antes de ser aval sean conscientes de que si el deudor principal no paga, serán ustedes los responsables de saldar la deuda. Por ello es recomendable no ser aval de nadie, a menos que le tengas mucha confianza a esa persona y que sea una persona con solvencia económica. Gracias por la información y el consejo. Andrea, ¿podrías hablarnos sobre los tipos de endoses? La Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 33 nos dice que por medio del endoso se puede transmitir el título en propiedad, en procuración y en garantía. El endoso en propiedad transfiere la propiedad del título y todos los derechos a él inherentes. El endoso en propiedad no obligará solidariamente al endosante, sino en los casos en que la ley establezca la solidaridad. Cuando la ley establezca la responsabilidad solidaria de los endosantes, estos pueden librarse de ella mediante la cláusula sin mi responsabilidad o algún equivalente. Esto nos lo dice en el artículo 34. Es el más utilizado y es el que transmite la propiedad del título y todos los derechos que el documento representa. Como en todas las clases de endoso, es necesaria la entrega material del título o documento para que la operación se complemente. ¿Podrías decirnos qué otros tipos de endose existen? En la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en el artículo 35, nos dice que el endoso que contenga las cláusulas en procuración, al cobro u otro equivalente no transfiere la propiedad, pero de facultad al endosatario para presentar el documento a la aceptación para cobrarlo judicial o extrajudicialmente, para endosarlo en procuración y para protestarlo en su caso.
El endosatario tendrá todos los derechos y obligaciones de un mandatario. El mandato contenido en el endoso no termina con la muerte o incapacidad del endosante, y su revocación no surte efectos respecto del tercero, sino desde que el endoso se cancela, conforme al artículo 41 en el caso de este artículo. Los obligados solo podrán oponer al tenedor del título las excepciones que tendrían contra el endosante. Cuando el endoso en procuración sea revocado por el endosante, es decir, la representación se revoca, esta situación se debe dar a conocer al deudor de la obligación cuando ésta no conste en el título o en proceso judicial mediante el cual se pretenda hacer valer el título valor, pues si no se informa al deudor de la revocatoria del poder, será válido el pago que se efectúe el deudor al endosatario. ¿Podrías profundizar en qué consiste el endoso en garantía? En el artículo 36 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el endoso con las cláusulas en garantía, en prenda u otro equivalente atribuye al endosatario todos los derechos y obligaciones de un acreedor prendario respecto del título endosado y los derechos a él inherentes, comprendiendo las facultades que confiere el endoso en procuración. En el caso de este artículo, los obligados no podrán oponer al endosatario las excepciones personales que tengan contra el endosante. Cuando la prenda se realice en los términos de la sección sexta del capítulo 4, título 2 de esta ley, lo certificarán así en el documento el corredor o los comerciantes que intervengan en la venta, y llenando ese requisito el acreedor endosará en propiedad el título, pudiendo insertar la cláusula sin responsabilidad. En el caso del endoso en garantía, además de conferir al endosatario los derechos de acreedor prendario, también confiere las facultades que tiene el endosatario en procuración. Entonces, si al endosatario en garantía no se le cancela la obligación que respalda el título valor. Vaya, realmente es algo muy importante que deberíamos de saber, ya que estos tipos de endoses no suelen ceder derechos sobre documentos que tienen un valor monetario. Gracias por tu aporte, Andrea. David, ¿qué sabes de las clases de aval? Existen diferentes clasificaciones en materia de avales, siendo las principales las siguientes. Tipos de avales según la obligación garantizada. Aval económico, que garantiza compromisos relacionados con estrategias practicadas con dinero o bienes en contraprestación por una venta o un servicio realizado. Aval técnico, que garantiza compromisos de efectuar trabajos o prestar servicios según los términos comprendidos. ¿Hay algún otro tipo de aval? Tipos de avales según el emisor de los mismos. Aval personal. Es el emitido por una persona física o jurídica quien se compromete al pago de la misma deuda en caso de incumplimiento del deudor principal. Los avales personales son muy habituales en los créditos al consumo de financiamiento de empresas. Por regla general, estos avales son gratuitos, esto es que el avalista no recibe importe de alguno del avalado en contraprestación por el que otorga el aval. Finalmente, los avales personales se ofrecen como en garantía adicional a la patrimonía del deudor. Aval bancario es el que quien se compromete a hacer frente a la deuda es una entidad financiera. Para que sea más comprensible este subtema de los tipos de los avales, se tiene que realizar un ejemplo práctico donde ustedes como audiencia llegan a mi oficina a pedirme prestado dinero. Entonces yo acepto prestarles el dinero y les pediré
que para que yo pueda hacer esto, ustedes tienen que presentarme a 2 avales mayores de edad con una identificación oficial. Entonces estos firman como avales donde se comprometen a garantizar el deudor realice el pago de la deuda. Y si es de lo contrario, los avales tienen que hacerse cargo del 100% de la deuda. Dependiendo del acuerdo que hayan llegado a estos, deberán de pagar ya sea en efectivo o en especie. Llegando casi al final de nuestro episodio, les platicaré sobre las operaciones de crédito. Las operaciones de crédito que la ley reglamenta son actos de comercio. Para poderlo entender y digerir mejor el concepto que nos marca la ley, lo podemos deducir como las operaciones de crédito son contratos o una negociación sobre valores o mercancías. Ahora escuchemos a Eduardo. Nos hablará del crédito y su apertura. El crédito y su apertura. La Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, artículo 291, nos dice: en virtud de la apertura de crédito, el acreditante se obliga a poner una suma de dinero a disposición del acreditado, o a contraer por cuenta de éste una obligación, para que el mismo haga uso del crédito concedido en la forma y los términos y condiciones convenidos, quedando obligado al acreditado a restituir al acreditante las sumas de que disponga, o a cubrirlo oportunamente por el importe de la obligación que él contrajo, y en todo caso, pagarle los intereses, prestaciones, gastos y comisiones que se estipulen. Si bien sabemos, antes debemos tener en claro 2 conceptos que nos permitirán entender más y mejor sobre el crédito y su apertura. ¿Y cuáles son? Se estarán preguntando. Acreditante y acreditado. El acreditante es aquel individuo que lleva a cabo la apertura de un crédito. Dicho de otra manera, a quien concede un préstamo o un crédito de mayor o menor grado. El acreditado es aquella persona física o moral a la que le otorgan diversos beneficios por parte de un acreedor, pudiendo incluir un préstamo, dinero o una apertura de crédito, efectuándose a cambios de pago en periodos de tiempo establecidos, implantando un interés. Los requisitos para abrir una apertura de crédito constan de un monto, distribución y acomodo de crédito, reposición del crédito, consumación del crédito y la documentación. Dicho esto, podemos reiterar que cualquier sujeto puede solicitar un crédito para las diversas tareas que éste desea realizar. Por ejemplo, un contrato de apertura de un crédito automotriz. Entrando en función, se estipula que en dicho contrato, una vez adquirido, el bien se garantiza el pago de una deuda estableciendo fechas de pago, que se efectúan en un lapso de tiempo a corto o largo plazo. La reposición se refiere que en caso de no pagar en un tiempo estipulado, que se dio a conocer en aquel contrato, el acreditante puede hacer posesión de aquel automóvil por haber expirado el tiempo señalado en la apertura de crédito. Y así, el crédito se extingue y otorga el derecho del acreditante colocando cosas en orden para consolidar un fin en un futuro. Gracias por tu valioso aporte, Eduardo. Esmeralda, háblanos sobre el certificado de participación. Según el artículo 228, los certificados de participación son títulos de crédito que representan a. El derecho de una parte alícuota de los frutos o rendimientos de los valores, derechos o bienes de cualquier clase que tenga en fideicomiso, irrevocable para ese propósito de la sociedad fiduciaria que lo emita. B. El derecho a una parte alícuota del derecho de propiedad o de la titulariedad de esos bienes, derechos o valores. C. O bien el derecho a una parte alícuota del producto neto que se resulte de la venta de dichos bienes, derechos o valores. Tal vez no sea difícil poder comprender qué es un certificado de participación. Primeramente, debemos tener en cuenta que los certificados de participación son emitidos por ciertas instituciones
y que, como su nombre lo indica, representan una participación respecto a ciertos bienes, dinero que existe en una sociedad, los cuales dependen del fideicomiso, y mediante estos se puede reclamar los bienes que se obtengan en dicha sociedad. Interesante. Andrea, ¿puedes hablarnos sobre el descuento y la cuenta corriente, por favor? En el artículo 288 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, los créditos abiertos en los libros de comerciantes podrán ser objeto de descuento, aun cuando no estén amparados por títulos de crédito suscritos por el deudor, siempre que se reúnan las siguientes condiciones. 1. Que los créditos sean exigibles a término o con previo avisos fijos. 2. Que el deudor haya manifestado por escrito su conformidad con la existencia del crédito. 3. Que el contrato de descuento se haga constar en póliza a la cual se adicionarán las notas o relaciones que expresen los créditos descontados con mención del nombre y domicilio de los deudores, del importe de los créditos, del tipo de interés pactado y de los términos y condiciones de pago. 4. Que el descontatario entrega al descontador letras giradas a la orden de este y a cargo de los deudores en los términos convenidos para cada crédito. El descontador no quedará obligado a la prestación de esas letras para su aceptación o pago, y solo podrá usarlas en caso de que el descontatario lo faculte expresamente al efecto o no entregue el descontador a su vencimiento el importe de los créditos respectivos. En esencia, la operación de descuento consiste en la adquisición por parte del descontador de un crédito a cargo de un tercero, de que es titular el descontatario mediante el pago al contado del importe del crédito menos la tasa del descuento. ¿Podrías profundizar un poco más sobre el tema? En la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, artículo 302, en virtud del contrato de cuenta bancaria, los créditos derivados de las remesas recíprocas de las partes se anotan como partidas de abono o de cargo en una cuenta, y solo el saldo que resulte a la clausura de la cuenta constituye un crédito exigible y disponible. Una empresa podrá contar con una cuenta corriente para efectuar los pagos diarios y depositar el sueldo a sus trabajadores. Para poder concluir en este episodio, David nos platicará sobre los tipos de depósito. El depósito mercantil. Se estima mercantil el depósito si las cosas depositadas son objeto de comercio o si se hace consecuencia de una operación mercantil. Depósito bancario. El depósito de una suma determinada de dinero en moneda nacional o en divisas o en monedas extranjeras transfiere la propiedad del depositario y lo obliga a restituir la suma depositada en una misma especie, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente. Los depósitos que se constituyan en caja, saco o sobres cerrados no transfieren la propiedad del depositario, y su retiro quedará sujeto a los términos y condiciones que el contrato mismo se señale. En cuestión de los depósitos, esto se da a entender que una persona se realizó un depósito por concepto de ingresos. Para hacerlo más entendible, digamos que una persona quiere vender su teléfono vía Mercado Libre, entonces esta persona lo oferta mientras que la otra persona le interesa y lo compra. En este instante la persona se le hace un depósito bancario al vendedor y el depósito tiene la obligación de enviarle el producto tal cual lo ofertó. Ahora háblanos de los depósitos de mercancías en almacenes. Depósito de mercancías en almacenes. Los almacenes pueden recibir en guardia de mercancías o bienes genéricamente designados
con obligación de restituir otros tantos de la misma especie y calidad sobre los dichos y bienes o mercancías sea de calidad tipo, o que de no serlo, pueda conservarse en los almacenes en condiciones que se aseguren su autenticidad. Una muestra conforme a la cual se efectúa la restricción. En este caso, los almacenes responden no solo a los daños derivados de su culpa, sino aún de los riesgos inherentes a las mercancías o efectos materia del depósito. Cuando se habla de un depósito en un almacén, se da a entender que es un resguardo del bien, y estos tienen que hacerse responsables del mantenimiento y cuidado de los bienes, para que al momento de ser regresados a su respectivo dueño, sean entregados de tal manera que fueron dejados en dicho almacén. Estos fueron los temas del día de hoy. Como se mencionó durante el programa, estos son muy interesantes y de gran importancia. Por eso, les agradecemos a nuestros invitados del día de hoy y esperamos que nos sigan acompañando a lo largo de este podcast relacionados con el derecho mercantil, para poder seguir aprendiendo juntos y a ejercer nuestros derechos y obligaciones. Gracias.